Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. En la costa, sierra y selva, se escucha ANP Radio. En las próximas acciones de Guamania reportó que esta información de Tecnología y Proveedores de la ciudad de Puerto De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, te mantendremos informado con todo lo que acontece en el Perú y el mundo. Contamos con un equipo de periodistas profesionales que nos brindan la noticia desde el lugar de los hechos. Esto fue la información desde la bella ciudad de Pucarpa con su compañero Robinson Pastor Ramírez de Canal Cultura para ANP, formado por la Cristina. Adelante, estudio. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 9 en punto. Tú estás en la conexión de Crónica Viva Informa a través de ANP Radio. A continuación presentamos Venezuela en Onda. Conoce más del país llanero y déjate sorprender por su cultura, historia y tradiciones, bajo la conducción de Natalia Cordobés. Buenos días, mi gente, bienvenidos a Venezuela en Onda. Les saluda Natalia Cordobés como siempre y espero que todos estén muy bien. Hoy es sábado 26 de mayo del año 2018 y el día de hoy nos va a visitar en cabina de Venezuela en Onda Juan Tapia, abogado venezolano y comunicador político, quien brindará un análisis sociopolítico tras las elecciones que se realizaron en Venezuela el pasado 20 de mayo. Así que yo les invito a que sigan en sintonía y también sigan la transmisión en vivo a través de la página de Facebook de ANP Radio y Venezuela en Onda. Empezamos de inmediato con el bloque noticioso y ayer viernes fueron liberados un total de 22 ciudadanos detenidos por delitos relacionados a manifestaciones y protestas violentas en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió durante su juramentación como mandatario reelecto que evaluaría la posibilidad de otorgar beneficios procesales a ciudadanos opositores encarcelados que no estuvieran imputados por asesinato. El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó sobre la excarcelación de un total de 22 personas, en su mayoría detenidas en el estado Zulia, al occidente del país, por protestas violentas. Además, aseguró que los llamados presos políticos han aumentado. No podemos olvidar que son más de 300 presos políticos y la liberación de unos pocos puede ser la encarcelación eterna de muchos, aseguró. La oposición venezolana califica como presos políticos a los ciudadanos detenidos por manifestaciones de calles violentas llamadas guarimbas contra el gobierno de Maduro, que dejaron más de 200 muertos en el país. En otras noticias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que su gobierno ha desmantelado un complot militar para derrocarle, apenas días después de haberse impuesto en los comicios presidenciales celebrados el pasado domingo 20 de mayo. La oposición ha impugnado la elección por fraudulenta, igual que buena parte de las naciones americanas y europeas. Acerca de esta detención de los militares y para conocer mayores detalles vamos a hacer un enlace y vamos a conocer el reporte de nuestra compañera periodista Elizabeth Hostos desde Caracas, Venezuela. Escuchemos. Saludos amigos del Perú. Esta es información para Venezuela en Onda. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la detención de un grupo de militares venezolanos, sin precisar cuántos, por supuestamente conspirar contra las elecciones en las que fue reelecto el domingo pasado en medio de denuncias de fraude.
Según Maduro, están convictos y confesos todos los responsables de haberse vendido y de haberse entregado a los traidores desde Colombia y desde Estados Unidos, quienes supuestamente estarían pagando a militares venezolanos para conspirar y derrocar al presidente venezolano. Según Maduro, es una conspiración financiada y dirigida desde Colombia y alentada por el gobierno de Donald Trump. También informó que en las próximas horas va a anunciar los nombres de estos supuestos conspiradores. Maduro no precisó el rango de los acusados ni cuándo fueron aprehendidos, limitándose a señalar que la operación se desarrolló en las últimas semanas. Estas declaraciones del mandatario bolivariano generaron controversia en este país por cuanto no presentó ni una sola prueba para afirmar que habría una conspiración contra su gobierno. Desde Caracas, Venezuela, reportó Elizabeth Hostos para ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Adelante, Natalia. Agradecemos a nuestra compañera Elizabeth Hostos por la información y seguramente en los próximos días vamos a obtener mayor información sobre este hecho que está pasando en Venezuela, que es la detención de militares quienes han manifestado su descontento o el rechazo en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Remesas, un gran negocio en la Venezuela hambrienta de efectivo. A medida que aumenta el número de venezolanos que huyen del país por la crisis, surgen nuevas alternativas para los que deciden quedarse. ¿Qué sería esto? Esto se trata de las remesas. Decenas de operadores de transferencias abren sus puertas en el extranjero para ayudar a los emigrantes a convertir sus dólares y pesos a bolívares. Recordemos que en Venezuela existe un control cambiario en el cual los venezolanos no tienen acceso directo a los dólares, sino que el gobierno se encarga de hacer toda esta transformación y de hacer toda esta conversión de lo que es la moneda del país, ¿no? Expertos estiman que en la actualidad los venezolanos envían alrededor de $1.000 millones al año a los familiares y amigos de los que se han tenido que despedir. Los venezolanos que hacen las operaciones mantienen cuentas bancarias personales en el país y abren otras en monedas extranjeras en el exterior. Ese dinero es crucial en un momento en el que el salario mínimo en Venezuela es de menos de $2 mensuales. $2 mensuales. Imagínense qué pueden hacer ustedes con $2 mensuales. Y a esto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que el domingo fue reelegido para un segundo mandato de 6 años, está tomando nota, culpando a estas operaciones de alimentar la creciente devaluación de la moneda nacional y con la esperanza de llevarse un trozo de pastel. Las autoridades venezolanas cerraron recientemente varias casas de cambio y anunciaron que abrirán una propia. Más de 100 personas ligadas al negocio de las remesas han sido detenidas. Venezuela está sumida en una compleja crisis con una inflación anual de 13.776%. Según estimaciones de congresistas opositores, una creciente escasez de alimentos y medicinas y una severa contracción económica que amenaza con agravarse ante las dificultades financieras y la caída de la producción de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que es el corazón económico del país. La mayoría de las remesas enviadas a América Latina proceden de inmigrantes en Estados Unidos que mandan dinero a México, Cuba y otras naciones de Centroamérica y el Caribe. En 2016 esas transferencias alcanzaron un valor de $74.300 millones y en algunos casos supusieron más del 10% del Producto Interno de un país. Históricamente, Venezuela ha sido un país receptor de inmigrantes y por ello una nación de la que salían las remesas, pero la situación ha cambiado. Y pese a los pedidos, las advertencias, las sanciones y el desconocimiento de la mayoría de los países de la región y de varios de la Unión Europea, Nicolás Maduro juró como presidente de Venezuela en un acto repleto de sus simpatizantes frente a la Asamblea Nacional Constituyente, órgano creado por él mismo el año pasado con el objetivo de atornillarse en el poder. Vamos a conocer cuál es la opinión de los venezolanos en Lima, en el Perú, sobre esta reelección del presidente Nicolás Maduro, y para eso vamos a contactarnos con nuestro compañero periodista venezolano residenciado en el Perú, David Ramírez. Escuchemos. Según el Supremo Electoral venezolano, Nicolás Maduro Moros gana nuevamente la presidencia de Venezuela con un poco más de 6 millones de votos. Un evento que ha sido calificado por la oposición venezolana y la comunidad internacional como fraudulento.
A continuación, escuchemos qué opinan los venezolanos residenciados en Lima. Hola, mi nombre es Ricardo. Bueno, en Venezuela no hubo elecciones, lo que sí hubo fue un teatro que ellos montaron para legitimar pues la dictadura que hay allá. Pero pienso que más fundamentalmente ya van a caer y esperemos que se muera. Mi nombre es Anderson Alberto Román Ramírez. Bueno, yo opino de las elecciones de Maduro, que fue un total fraude, porque ese señor no lo apoya a nadie allá en Venezuela, nadie lo apoya y bueno, hicieron no, nadie se lo va a votar, pues nadie se lo va a votar y pusieron un total fraude. Recordemos que previo a la elección convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, fuerza parlamentaria a favor de Maduro, una mayoría de países latinoamericanos, entre ellos Perú, así como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, manifestaron que desconocerían los resultados. Desde Lima para Venezuela en Onda, David Ramírez. Agradecemos a nuestro compañero David Ramírez por la información, en la que nos explica el descontento de los venezolanos tras las elecciones que se realizaron en Venezuela, elecciones presidenciales. En los próximos minutos vamos a conocer mayores detalles, por eso nos va a visitar el día de hoy Juan Tapia, que él es abogado venezolano y comunicador político. Pero es momento de pasar a otro plano noticioso y el gobierno de Venezuela pidió el día de ayer a la televisora privada Globovisión abstenerse de transmitir mensajes que desconozcan a autoridades en medio de fuertes cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro. 3 días después de plantear la misma exigencia a la web del diario Nacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, exhortó al canal a abstenerse de difundir contenidos que violen una controvertida norma que prohíbe la difusión de mensajes que desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas. En un comunicado, CONATEL advirtió a Globovisión de sanciones en caso de reincidencia. El organismo citó una entrevista difundida el martes con el ex candidato presidencial Alejandro Ratti, quien calificó de fraudulentas las votaciones en la que Nicolás Maduro fue reelegido para un segundo periodo entre 2019 y 2025. Los comicios boicoteados por la mayoría de la oposición son desconocidos por Estados Unidos y varios países de Europa y América Latina que consideran que no fueron libres, equilibrados ni transparentes. Y hasta aquí el bloque informativo. Al regreso estaremos conversando con Juan Tapia, abogado venezolano y comunicador político. Así que los invito a que sigan en sintonía, sigan la transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook de ANP Radio y Venezuela en Onda. Vamos a una pausa y ya regresamos. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ANP Radio se renueva para ti. La información local, nacional e internacional lo encuentras en Crónica Viva Informa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana te mantendremos informado de lo que acontece en todo el Perú, con un staff de periodistas profesionales y los despachos de nuestros corresponsales, que te informarán minuto a minuto y en exclusiva por ANP Radio. Crónica Viva Informa por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Jorge, me prometiste que ibas a cortar el jardín. Ahora no, mujer, estoy muy cansado. Déjame ver mi partido. ¿Y Ricardito? ¿Aquí? Hijo, ya hiciste tus tareas. Ahora no, papá. Estoy muy cansado. Déjame ver mi programa. Todos aprendemos con el ejemplo, pero si este es malo, nuestro futuro también lo será. Por eso hay que tener el valor de respetar los valores. Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. Causaininchi, la voz de los pueblos del campo. Todo el acontecer y lucha de las comunidades campesinas, pequeños agricultores y pueblos originarios del Perú
en la defensa de su identidad, tierras, territorios y recursos naturales. Escúchenos, este y todos los martes a las 11 de la mañana, por ANP Radio. La mejor información política local, regional e internacional te encuentras en Crónica Viva Informa en sus 3 ediciones. A las 8 de la mañana la primera edición, al mediodía la segunda y a las 5 de la tarde la tercera edición. Escúchalo por la www.cronicavivainforma.com a través de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ¡Bajan en la esquina! ¡Bajan! ¡Bajan, oiga! Señor, está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Si todos los días me bajo en esta esquina. Sí, pero ya no podemos parar en cualquier lugar, porque ahora hay paraderos y todos tenemos que respetarlos. Las leyes se han hecho para cumplirlas siempre. Solo así tendremos el orden que todos deseamos. Por eso hay que tener el valor de respetar los valores. Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. Voces Afroperuanas, un programa para hablar sobre la identidad, la cultura y los derechos humanos de la población afroperuana. Con entrevistas, noticias y discusiones sobre el acontecer nacional e internacional de los afrodescendientes. Voces Afroperuanas. Escúchanos todos los jueves a las 6 de la tarde por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Ya estamos de vuelta en Venezuela en Onda. Gracias por seguir en sintonía, gracias por acompañarnos. Y ya está con nosotros Juan Tapia, abogado venezolano y comunicador político. Buenos días, Juan, gracias por venir y por aceptar la invitación. Buenos días, gracias, verdad, un placer estar aquí contigo. Y bueno, yo un poco la voz del sentir venezolano desde Lima. Y bueno, aquí estamos para conversar un rato. Así es, Juan, vamos a estar conversando acerca de lo que sucedió en nuestro país el pasado 20 de mayo, que se realizaron las elecciones presidenciales. Pero yo quisiera saber si tú consideras este proceso un proceso electoral propiamente dicho, o cómo lo calificas. No, sin duda alguna esto fue un simulacro electoral, porque el dictador Maduro decidió con quién contarse, cuándo contarse, con qué partido contarse y definir cuántos votos iba a sacar ya. Entonces sabemos que unas elecciones es cuando tú eliges, cuando el voto es la fuerza, es el arma del pueblo, y no cuando él monta un simulacro, cuando la dictadura ha montado y sigue montando simulacros para él autogalardonarse y decirse que es ganador cuando se sabe que no tiene los votos suficientes ni el apoyo popular del pueblo. ¿Cuáles eran esas condiciones que tenían que existir para que esto fuese un proceso electoral democrático? Y lo primero que tenemos que ver es que tenemos un Consejo Nacional Electoral que es espurio, es un Consejo Nacional Electoral que está fuera de tiempo, un Consejo Nacional Electoral partidizado del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde su presidenta y donde sus demás integrantes, en su mayoría son militantes activas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego tenemos un registro electoral que hay que depurarlo, un registro electoral donde solamente ellos son los que tienen la llave para poder entrar, y no solamente para poder depurarlo, sino ni siquiera para poder inscribirse o para poder hacer cambios de residencia. Vemos como en el exterior hay más de 2 millones de venezolanos que están ávidos para votar y que lamentablemente sigue un registro electoral en el exterior que no llega a las 400.000 personas o a las 500.000 personas. Luego vemos cómo ellos decidieron qué partidos inhabilitaban, cómo es la forma de poder tener un partido político donde es casi imposible, un proceso donde tienes que firmar, poner tu huella dactilar, y luego a los 15 días tienes que ir tú mismo y decir que si fuiste tú el que firmaste, que fuiste tu huella dactilar. Luego vemos cómo ellos decidieron con quién contarse, donde sigue inhabilitado Capriles, donde sigue inhabilitado María Corina, donde sigue inhabilitado, donde no permitieron hacer elecciones primarias. Es decir, ellos tienen un Consejo Nacional Electoral a su medida. Esto es viejo. Este tiene más de una década, pero la lucha tiene que seguir continuando y ahí está la farsa.
calles vacías, centros de votaciones sin la afluencia de gente, ellos corriendo en tratar de hacer una mampara para poder legitimarse, pero el mundo se dio cuenta de que fue una farsa y que fue un fraude las elecciones del pasado 20 de mayo. ¿Y cómo fue el proceso acá en el Perú, en la embajada de Venezuela que se encuentra aquí en Perú? Porque, como comentas, muchos extranjeros nos encontramos registrados con nuestra dirección en el país en donde vivimos. Sin embargo, cuando ingresamos al CNE, aparece que nuestra dirección sigue siendo en Venezuela. Entonces, ¿cómo fue ese proceso aquí en la embajada de Venezuela? ¿Cuántos venezolanos estaban inscritos? ¿Cuántos venezolanos estaban registrados? ¿Y cuántos pudieron ejercer el derecho al voto? Natalia, eso es un proceso que sería interesante explicar. En el 2012, cuando se empezó la campaña de la unidad de Enrique Capriles Radoki, aquí se creó el Comando Simón Bolívar, el Comando de la Unidad, y había solamente 200 personas inscritas y nosotros logramos llegar a casi 600 personas, 580 personas. Porque ¿qué te exigen para tú poder votar en el extranjero? Tener una calidad migratoria, ¿okay? Es decir, residentes, estudiantes, casada de peruanos, todo ese tipo de cosas. Y para esa época solamente había un poco más de 600, 700 personas, y hicimos un gran esfuerzo y se inscribieron y fue donde fueron a acudir a votar y fue una fiesta electoral. La embajada siempre estuvo llena, la gente con la alegría del venezolano. Luego ese mismo registro electoral fue que se usó en el 2013, no lo abrieron, y desde el 2013 hasta ahora los venezolanos que hacemos vida en Perú y que creemos en el voto, porque una cosa sí hay que decir lo que nosotros creemos en el voto. Mira, yo vengo de una generación del 2007, cuando fui secretario de Unidad Nacional de COPEI y miembro de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho y fui dirigente nacional de la DSU. Fuimos los jóvenes quienes derrotamos a Hugo Chávez. Es la única derrota que ha tenido en su historia. Y lo hicimos porque salimos a recorrer Venezuela y porque entendimos que la lucha era en la calle y porque había un ápice de garantía de la parcialidad del voto. Y entendimos que el voto se peleaba en la calle y con los dirigentes y en las bases. Entonces, nosotros creemos en el voto. Nosotros creemos que el voto, como cree cualquier demócrata del mundo, es el arma para hacerlo. Pero lamentablemente, a partir de las últimas décadas hemos visto, o de los últimos años hemos visto, cómo el voto es manipulado en Venezuela. No manipulado tal vez, o sí, como lo dice Smartmatic, que suman, pero vemos cómo es una maquinaria, vemos cómo los puntos rojos, vemos como todo ese tipo de cosas. Pero nosotros aquí desde el exterior, y no solamente lo hablamos Juancho Tapia, lo hablamos un equipo de venezolanos que estaban en España, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Dinamarca, en Estocolmo, en Francia, de que hay que tener y prepararnos para el momento en que la lucha vuelva a ser una lucha electoral. Y desde aquí dimos esa lucha, desde aquí llevé cartas, desde aquí exigimos, desde aquí hicimos comunicados, hicimos plantón en la embajada, y ellos se negaron a abrir el ¿Cuáles eran los motivos por bueno, qué se ellos negaban? decían que eso era del Consejo Nacional Electoral y que ellos solamente recibían órdenes. Y con el Consejo Nacional Electoral decía o dijo en un momento de que estaba abierto, ellos decían que ellos no habían llegado nada, que ese era un proceso que ellos no tenían, que ellos solamente cumplían órdenes. Es decir, una embajada que es una embajada inútil. Y no representa. No representa a los 30 venezolanos que fueron y votaron. Porque están. ¿Y quiénes votaron? El esposo de la cónsul, la familia de la dirigencia diplomática, que tuvieron que ir obligados a votar, porque ahí los vimos, porque las caras eran largas, porque fue desolado, porque fue... Entonces, cuando en Perú, en este momento, hay más de 40.000 o 50.000 venezolanos ávidos para votar, es triste que ni siquiera llegaron a votar media centena de venezolanos. Ahí mañana están las elecciones en Colombia y nosotros vamos a estar ahí como observadores y vamos a estar en el proceso, y te invito a que tú vayas y lo cubras para que veas cómo va a ser miles de colombianos votando, ¿okay? En su consulado o en el lugar donde se elija para que vayan a votar, sin ningún amedrentamiento, sin ninguna cantidad de matones como pudo haber en la embajada ayer, que habían, de seguridad, que habían una docena de gente cuidando. ¿Qué? ¿Cuidando a quién? ¿Cuándo el venezolano ha atacado a una embajada? ¿Cuándo el venezolano no? Si más bien esa embajada no representa. Entonces, ¿qué pasa? 50.000 venezolanos en Perú, de los más de 300.000, no pudieron ejercer el voto porque ellos no quisieron abrir el registro electoral, porque ellos no creen en la democracia, porque ellos no creen en el voto y porque saben que la fuerza electoral que está en el exterior es una fuerza que puede cambiar el giro y que le va a dar una victoria a la unidad y al candidato que decidamos en un momento apoyar para un cambio en Venezuela. Juan, la Mesa de la Unidad Democrática hizo un llamado a la abstención. ¿Tú crees que este llamado afectó a los candidatos como Henry Falcón o Javier Bertucci en sus resultados, o estos candidatos realmente no representaban la oposición venezolana? Bueno, sin duda alguna, Bertucci nunca ha representado a la oposición venezolana. Bertucci sabemos de dónde viene, Bertucci sabemos su relación que tiene con el gobierno de la revolución chavista y sabemos todos los problemas que ha tenido por problemas
de tráfico de gasolina o gasoil que tuvo preso en su casa, o sea, y no es de ahora. Y bueno, Henry Falcón también sabemos de dónde viene. Él decidió en su momento salirse de la fila del chavismo, pero algo que siempre ha dejado claro, de que él todavía cree en un chavismo, de que él es un tipo de izquierda, y si decidió hacerlo, bien, ahí están los resultados. ¿Okay? Ahí están los resultados que nosotros desconocemos porque nosotros sabemos cómo opera el chavismo y cómo opera el PSUV. Un país, hermano, donde no hay comida, un país donde lamentablemente la gente muere de mengua por falta de una medicina, y el descomunal aparataje que montó el gobierno para poder movilizar nada más el 18% de los electorados, porque ellos lo saben. Los puntos rojos han estado siempre y los seguimos denunciando. Entonces, sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que iba a poner, sabíamos que íbamos a usar toda la maquinaria estatal y de gobierno, ¿okay? Los mensajes de texto que le llevaban a la gente diciendo que habían votado. Los bonos prometidos, el carnet de la patria. Entonces, eso es algo que también es importante que la gente entienda. Y también le hablo a muchos chavistas que están llegando al Perú y que pertenecen a la revolución y que entiendan y abran los ojos cómo es un país donde el gobierno y el Estado son dos cosas distintas, donde hay una legitimidad de poderes, donde hay una separación de poderes y donde se respeta la voluntad de un pueblo. Eso es muy importante porque no podemos tapar el sol con un dedo, y te aseguro que de cada 10 venezolanos que llegan, 3 o 4 pertenecieron a la revolución, votaron a la revolución y quizás siguen apoyando la revolución. Ante todo este panorama político que nos describe, ¿cómo actuar los venezolanos? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Seguir aceptando a Maduro hasta el 2025? ¿O cómo tenemos que organizarnos? ¿Qué hacer? La lucha es de mucha organización y de pisar tierra. ¿Okay? Nosotros estamos en este país por un tiempo. Nosotros venimos aquí, a muchos, a buscar una oportunidad de vida, a rehacer una vida. Otros vienen por temas de salud, otros vienen por temas laborales, porque es la única oportunidad que tienen de poder ayudar a su familia. Pero también necesitamos entender que la unidad suprema es Venezuela. ¿Okay? Hablan mal de los partidos políticos, hay gente que divide en el exterior, hay gente que critica a las organizaciones políticas, pero es que Gabriel Radosky fue el que le dio casi 8 millones de votos en una contienda electoral contra Hugo Chávez Frías, y donde levantamos una fuerza importante de la unidad en Venezuela. Es que el 15 fueron los partidos políticos y las organizaciones políticas quienes dimos un triunfo de 113 diputados de los 167 que tiene la Asamblea Nacional, y fue lo que recorrimos el país junto al pueblo y comunicando con el pueblo. O es que nuestros diputados no estuvieron en la calle también y fueron víctimas de atropellos. Tenemos diputados presos, tenemos diputados perseguidos. Ahí está Gilbert Caro, ahí está nuestro diputado de Barinas, Wilmer Azuaje, ahí está un sinnúmero, nuestros alcaldes, Daniel Ceballos, Elcio Carrano estuvo preso. O sea, la gente cree que la unidad de los partidos políticos y la unidad de la política no existe. No, existe de todos los sectores. Ahí vemos cómo tenemos una iglesia católica más activa. Una iglesia católica desde el Perú ayudando a Venezuela, igual de Argentina, igual de Colombia. Entonces, la unidad tiene que ser por un consenso importante y saber dónde estamos. En el Perú, hoy somos uno de los países que es vanguardia en la lucha por la democracia de Venezuela. Y es el segundo país de Latinoamérica que tiene más venezolanos y que han salido de Venezuela y que salen huyendo y que llegan aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los venezolanos? Entender que esta fuerza de más de 5 millones y medio de venezolanos que estamos en el exterior se tiene que utilizar para dar un cambio, un mensaje contundente al mundo sobre lo que sucede en Venezuela. Eso es con respecto a los venezolanos. ¿Y cómo debería actuar la comunidad internacional? ¿Qué significaría quizás una intervención extranjera internacional para Venezuela? Pero es que la única intervención que nosotros necesitamos en el exterior es que entren a llevar comida y entren a llevar medicina. Nosotros no podemos promover esas intervenciones que muchos hablan y que muchos piden en el mundo, de que entren tanques, de que entren aviones y acaben con el chavismo. No, muy sencillo. El día que se una todo el mundo y entiendan que Venezuela es una crisis humanitaria y que la crisis económica, política y social quedó atrás y que la crisis humanitaria es lo que más está afectando, y que en Venezuela las víctimas y las pérdidas se cuentan por vidas de niños, por vidas humanas, es ahí donde la ayuda humanitaria es el gran fuente. Donde entremos por las fronteras con Colombia, cuando entremos por la frontera con Brasil, y empiezan a entrar toneladas de comida, toneladas de alimentos y a toneladas de medicinas donadas por el pueblo y por los gobiernos de América y del mundo, es ahí donde nosotros vamos a poder ver que se está teniendo un triunfo. Cuando demostremos al mundo que sí hay una crisis humanitaria. Ahí vemos la viceministra hablando desde la Unidad Mundial de Salud, Organización Mundial de la Salud, diciendo, negando todo, y que en Venezuela no pasaba nada, que en Venezuela todo aquel que tenía cáncer tenía acceso a las medicinas porque ellos mismos se las daban.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros le solicitamos a la comunidad internacional? Sigan sancionando a los funcionarios del gobierno, que son unos ladrones, que se han robado miles de millones de dólares del pueblo de Venezuela, y que pues damos una fecha límite para que los venezolanos puedan tener una ayuda humanitaria, porque el tema no es que sigan saliendo los venezolanos, el tema es que tenemos que empezar a trabajar para regresar. Y es ahí donde te digo, nosotros estamos trabajando mucho en el tema del retorno, porque llegó el momento de empezar en un retorno a Venezuela. Ahorita vamos a conversar detalladamente sobre eso. Quisiera aclarar que durante el discurso de Nicolás Maduro en su juramentación, él hizo alusión a un diálogo. ¿Tú crees que la oposición o el pueblo venezolano debe aceptar a estas alturas un diálogo con el presidente? Mira, la manipulación del diálogo es una manipulación que usa el gobierno cada vez que él quiere y cada vez que él se siente ahogado. Pero hasta en las peores guerras siempre hubo un diálogo. Pero tiene que ser un diálogo sincero y un diálogo convencido de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y ese diálogo se va a dar, pero con interlocutores válidos, con gente que en verdad entienda las crisis que vive en Venezuela. Un diálogo para sentarnos a ver de cómo acomodar la economía del país, no. El diálogo tiene que ser de cómo va a salir la dictadura. ¿Quiénes deberían participar en ese diálogo? Bueno, sin duda alguna la Iglesia Católica. ¿Okay? Yo creo que algunos países, algunos presidentes de países que en verdad tengan claro, por lo menos yo creo que el gobierno de Perú tiene que participar porque es uno de los más afectados. Tenemos vamos para este año, se dice que se puede cerrar en 600.000 venezolanos. El nuevo presidente de Colombia tiene que estar, así como estuvo Santos, tiene que estarlo. Tiene que estar el gobierno de Brasil, creo que la Unión Europea tiene que estar. Creo que la Organización de las Naciones Unidas tiene que estar. O sea, tiene que estar gente que en verdad pueda resolver el problema y que ya se acabe y se quite la máscara. ¿Y qué líderes de oposición deberían participar? Bueno, eso es una decisión que tienen que tomar ellos. Ahí tenemos un presidente de la Asamblea Nacional, tenemos diputados que han venido trabajando. Creo que el sector médico de Venezuela tiene que estar, del sector salud que tiene que estar y tiene que ver la realidad. Porque no podemos seguir tapando el sol con un dedo y donde se diga que en Venezuela no pasa nada, que en Venezuela vamos a estar bien, que ahora sí viene una nueva transformación económica. Señores, dictador Maduro no ha dejado de ser presidente, sigue siendo el presidente de facto, el presidente fraudulento, el presidente que ha sido deslegitimado, el presidente, pero él, a punta de armas, a punta de los militares, a punta de colectivo, a punta de narcotráfico, a punta de terrorismo, sigue siendo el presidente secuestrado de Venezuela. Entonces, en su mano está el que esto siga o que esto acabe. Bueno, todo este panorama político que nos describe sin duda trae como consecuencia la salida de muchos venezolanos del país que no van a aceptar y que ya la situación es inaguantable para ellos. ¿Qué se está haciendo aquí en el Perú? ¿Qué están haciendo ustedes? Y de lo que nos hablas de esa operación retorno. Sí, bueno, mira, nosotros hemos estado trabajando con algunos sectores en unas universidades del Perú que estamos pidiendo ayuda, algunas organizaciones, unas ONG internacionales que trabajan en el Perú, porque es importante analizar el caso de éxodo venezolano. Es un éxodo que no se había visto en Latinoamérica al nivel que se está realizando, ¿okay? Solamente estamos a un nivel de Siria que la gente está huyendo porque ¿verdad? O los asesinan en los bombardeos o en la guerra que tienen, o simplemente por falta de comida, trabajo, que es lo que pasa en Venezuela. Nosotros estamos creando un proyecto donde estamos sincerando el tema de la migración venezolana, y es algo bastante triste. O sea, el venezolano dice que está huyendo, pero el venezolano que es una persona formada, una persona capacitada, llega a los países y ni siquiera tiene idea de cómo es un proceso migratorio, un proceso de información vasta que no lo tiene. El venezolano está huyendo y ni siquiera sabe para dónde va ni qué va a hacer. No viene con un plan. No viene con un plan, y es algo que nosotros vamos a empezar a trabajar y que se está trabajando y se está diseñando. Tenemos universidades, tenemos algunas instituciones del Estado peruano ayudándonos y guiándonos para saber, porque es triste ver a nuestros hermanos venezolanos, ¿okay? Que cuando llegan al Perú se consiguen con una realidad totalmente distinta a lo que le pueden decir por un Facebook, lo que le puede decir alguien por un video diciendo que todo es gratis, de que tenemos los mejores permisos para poder trabajar, tenemos las mejores cosas, y sabemos que es mentira, sabemos que no es así de fácil, y sabemos una realidad también, y están los números. Hay más de 300.000 venezolanos y solamente 40.000 han podido tener un acceso al permiso temporal de permanencia. Entonces es triste porque sabemos que todos los días sigue llegando más venezolanos en la capacidad que existe y que tiene el Estado para poder dar un permiso temporal de permanencia, que en su momento creo que tiene que replantearse, es una de las propuestas que vamos a llevar al Grupo de Lima, que se reunirá aquí en la segunda o tercera semana de junio. ¿Y de qué manera se puede replantear ese permiso o esa legalidad para poder ejercer o para poder encontrar mejores oportunidades laborales? Bueno, primero nosotros estamos tratando de que esto se lleve por la cantidad y el nivel de personas que están llegando. ¿Diariamente cuántas personas ingresan? Mira, nosotros estuvimos hablando porque hemos hecho un estudio primero con migraciones en la frontera,
¿okay? En Tumbes, con los dueños de las líneas de autobuses que son los que los trasladan, y dicen que deben estar llegando a Lima alrededor de unos 2.800 a 3.500 personas diarias. Una cantidad bastante importante, una cantidad que mueve la economía, mueve una economía importante en ese sector, porque todos los que vienen pagan con dólares, todos se están radicando en su mayor parte del cono norte de Lima, y es ahí donde nosotros queremos empezar a tratar de trabajarlo, en ver esa masa obrera o esa masa profesional laboral que está llegando para nosotros poder servirle al Perú, pero de una manera organizada. Esos médicos, ingenieros, arquitectos, geólogos, profesores, o sea, deportistas, toda esa cantidad de gente que está llegando, que está huyendo, pero que lamentablemente no tienen idea de dónde está llegando, no tienen idea de cómo es un proceso de poder sacar una ficha Interpol. Una ficha Interpol te cuesta $25, o sea, no es nada fácil. $25 a veces lo que se trae o lo que le queda a esa persona para poder rehacer su vida en el Perú, y todo eso estamos trabajando con la ayuda de organizaciones, estamos trabajando los equipos de la unidad ONG internacionales de los países como Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Honduras, México, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Estamos haciendo y coordinando porque es importante de que nosotros como organización y como unidad y como otros factores que se han unido a esto, empecemos a dar un mensaje responsable de organización, de dirección y sobre todo de información a nuestros hermanos que están huyendo de Venezuela. Esta ficha de Interpol, que sí representa una cantidad que quizás los venezolanos que están llegando no la tienen en el momento y no pueden optar por esa ficha de Interpol, ¿qué otro documento pueden obtener para decir de que no tienen antecedentes policiales, penales, o de que tengan un papel que certifique de que pueden ejercer? Bueno, es un tema porque las leyes te dicen los antecedentes penales y policiales los sacas aquí, pero si una persona que tiene un mes lo puede sacar, pero bueno, no va a quedar registrado. El tema de Interpol es si tienes algún delito en Venezuela que haya sido puesto en alerta por el gobierno, entonces que es ese requisito importante que existe. Y es una falencia que hay. La gente va por el refugio, y los últimos números que nosotros pudimos tener fue que en el 2017 se presentaron poco menos de 8.000 casos de refugio en el 2017. Solamente fueron aceptados para estudio 27. Eso es algo, cifra muy pequeña, muy mínima, pero sabemos cuál es el procedimiento, cuál es el estatus para que tú seas catalogado como una persona solicitante de refugio. Entonces, ¿qué deberían hacer los venezolanos que llegan actualmente al Perú si quizás el refugio se demora un montón de tiempo, el PTP no tienes acceso porque la ficha también, para pedir la cita es con mucho tiempo? ¿Qué deben hacer los venezolanos? Es ahí donde nosotros estamos planteando y haciendo un proyecto que más adelante ojalá me invites y que formes parte también de este proyecto, de hablarle al Grupo de Lima y a todos estos países, 14, 18 países que lo conforman, en decir, buscar una manera de cómo hacer que los venezolanos que estén llegando, que piensen llegar a estos países, puedan tener una oportunidad de estar legal. Porque el venezolano quiere estar legal, el venezolano no quiere estar ilegal. Ahí está una de las muestras de la cantidad de colas que se hacen a diario para poder sacar Interpol, para luego sacar el permiso temporal de permanencia. Hace falta mucho leer. Mira, tenemos un caso importante de la cantidad de madres que están dando a luz a sus hijos en el Perú. Y hay una calidad migratoria que es madre de hijo peruano, igual la cantidad de venezolanas que se están casando con peruanos, porque bueno, ya tienen 2 años tiempo y cosas que vienen, y de esa manera empezar a poder estar legal. Es ahí donde tenemos que tener la orientación. Yo invito al venezolano que lea, que investigue, que entre en las páginas de migraciones, que entre en las páginas de los refugios, que se ilustre un poco, ¿ok? Y que todos tenemos esa tarea, y es ahí donde nosotros vamos a enfocarnos a esos 350.000 venezolanos que pueden estar en el Perú. Ahí vamos a empezar a llevar la información, a llevar que ellos entiendan y explicarles de que tienen que ellos mismos leer, informarse, de que el boca a boca es bueno, pero a veces no es lo conciso y no es lo importante para poder ellos tener claro cuál es el proceso laboral. Igual el tema de los impuestos que le evitan a los venezolanos cuando consiguen un trabajo que puede alcanzar hasta el 42% de su sueldo, y que es difícil que una persona que gane un sueldo mínimo y que te descuenten casi el 50% de tu sueldo o el 40% de tu sueldo pega, porque viven ajustados. Entonces son las realidades que hemos venido trabajando y que estamos planteándole a este grupo de Lima. Y que muchas personas no conocen y no están enteradas de eso que sucede. Bueno, porque es eso, o sea, el venezolano no puede salir de Venezuela por más que esté huyendo, salir sin rumbo. O sea, esa persona que está aquí y te dice, vente que aquí resolvemos, ese vente que aquí resolvemos puede implicar mucho, y ahí viene la depresión, viene la decepción, porque hay que serle sincero.
Los delitos que se están cometiendo. Entonces, lo que se viene a vivir a Perú es un proceso de adaptación y de superación y de oportunidad, pero empezando desde cero. ¿Okay? Con una planificación. Con una planificación donde lo que tú te puedas traer de dinero tienes que gastarlo en lo mínimo hasta que no consigas algo donde tú producir para poder sostenerte. Mira, una realidad que existe, la cantidad de personas que están muriendo, porque bueno, por X o por Y, y las personas quieren llevarse el cuerpo a Venezuela y lo costoso que es repatriar un cadáver a Venezuela. Muchos venezolanos quisiéramos poder apoyar, pero no se puede. Tenemos una lista ahorita por lo menos de 10 o 15 personas que estamos tratando de ayudarlo, y es duro, porque duele en el alma cuando tú le dices a una persona o a una madre que te llama y te escribe y te dice, señora, pero es que mandarlo puede costar un poco más, casi $5,000, ¿bueno? O te puede costar $3,500, que es difícil, y es un mensaje que la gente no cree bien. Cada dólar que uno produce en este país cuesta, y mucha gente cree que es fácil. Entonces, todas esas decepciones y todo ese tipo de cosas es lo que hemos estado trabajando en un conjunto. Gente de Chile, gente de Ecuador, gente de Argentina, sociedad civil de México, sociedad civil del Perú, todos pues, estamos unidos, porque el tema no es decir sigamos viniéndonos, que no importa, que aquí se resuelve, porque al fin y al cabo vamos a hacer un gran peso que tenemos. Otro tema que te quiero tocar rápido es el tema del peruano recordado. Ese hijo de ese peruano, ese hijo venezolano, ese hijo del peruano que nació en Venezuela y que tiene nuestra edad y que decidió venir a la tierra de sus padres y que le está costando un mundo también. Ya, al igual que los venezolanos. Pero gracias a Dios ya hay la modificación de la Constitución que hemos tocado. Bueno, a ese también estamos trabajando, porque ese hermano venezolano que por su cuerpo corre sangre peruana, es donde nosotros también estamos tratando de incorporarlo, de reinsertarlo a la sociedad, y que el peruano entienda que él es tan peruano como el que nació aquí, porque es hijo del padre peruana, y es una de las cosas que estamos trabajando. Y mira, según los números que podemos tener, podemos estar entre unos 30.000 o 40.000 personas en ese estatus, que es importante también, y que se está haciendo un trabajo importante de hacer un censo. Ahí está la señora Betty Mendoza, que está trabajando infinitamente, congresistas como Luz Salgado, Jorge del Castillo, Juan Cheput, Cecilia Chacón, Lucho Galarreta, son congresistas que han venido trabajando en el tema de Venezuela, y en este tema específico tratando de que la gente se entere cómo es el plan del retorno, cómo pueden ellos tener su nacionalidad, cómo el tema, la reniega, aquellas personas que tuvieron DNI, porque también en Perú el consulado en Venezuela el consulado de Perú está colapsado. Se habló de que no dolarizaran los trámites en Venezuela, sino que lo llevaran a Bolívar, porque poder sacar un pasaporte podía costar $25 en un ejemplo, y quién podía pagar $25 en Venezuela. Todo ese tema lo estamos trabajando, todo ese tema estamos llevándolo, esperamos ya seguir más avanzando para seguir dando, pero estamos recorriendo las calles de Lima para conocer cuál es la realidad del venezolano en Perú, cómo es el tema del empleo, cómo es el tema del patrono, cómo es el tema del horario. Sabemos que es difícil. El salario, el tema de las personas que quieren estudiar aquí. Me he conseguido con casos con jóvenes que han entrado a la Universidad de San Marcos presentando su prueba y que han quedado, que tuvieron que empezar de cero en la universidad porque lamentablemente no pudieron traerse la reválida. El tema de la apostilla es un tema que también estamos tratando de conversar, y se va a tratar en el tema del Grupo de Lima, pero también el venezolano que se quiere tirar de vivo, ¿okay? Y quiere imitar todo, y quiere falsificar, y quiere mentir. O sea, si nos están dando una oportunidad, tenemos que hacer 3 cosas importantes. 1, adaptarnos a la sociedad y a la cultura del país. 2, respetar las leyes y las normas. Y 3, tenemos que dar el ejemplo más grande de ser sociedad y de ser buenas personas, y de no caer en esos vicios y en esas cosas malas, porque lo hemos visto a diario. Mucha gente me critica porque yo sí hago un énfasis en esto, pero señores, es que no son 3 o 4, es que todos los días estamos viendo gente. Y que se está haciendo ya una organización, porque este tipo de actividades en Venezuela es común. Claro. O sea, yo hago una transferencia, me llega mi licencia de conducir. Claro. Entonces esas personas vienen con esa mentalidad de aquí, falsificar una ficha de Interpol, claro. O bueno, me das tanto y yo te la doy. Claro, entonces todas esas cosas nosotros estamos dándole con mucha fuerza para que el venezolano abra los ojos y que no traiga esos vicios que en Venezuela se convirtieron en común, en que aquí también quieren incorporarse. Entonces los vemos detenidos, los vemos presos, y después es que empiezan a decir, ay, ayúdenme por favor, que yo no pensé, que yo no hice. Entonces aquí necesidad tenemos todos. Aquí todos vivimos de un 15 y un 30, aquí la necesidad es latente
de todos los venezolanos que estamos, y por eso nosotros hacemos un llamado a la responsabilidad y no bajar la guardia. Aquellos que dicen que son un grupito minúsculo, señores, ese grupito va creciendo, y esa minoría tapa y afecta lo que puede estar pasando y lo que está haciendo. Aquí hay una cantidad de jóvenes y venezolanos que están brillando y que están triunfando en este país, y los medios de comunicación no lo sacan, porque siempre van a sacar lo malo, y es normal que siempre lo malo es lo que se detecta y siempre lo malo, pero aquí tenemos jóvenes deportistas, jóvenes artistas, empresarios, gente músicos dirigiendo grandes empresas, pequeñas empresas, emprendimiento, periodistas en grandes medios de comunicación, modelos. O sea, tenemos una gran cantidad de venezolanos que nosotros somos los que tenemos que salir adelante y salir y decir quiénes son, dónde están y que estamos triunfando por Venezuela. Juan, muchos venezolanos que han salido del país, sin duda se van a quedar en el país en el que están, ya sea Perú, Chile, Colombia, pero ¿tú regresarías a Venezuela? No, sin duda alguna nosotros estamos preparándonos para regresar a Venezuela. ¿Cómo visualizas ese momento? Bueno, sin duda alguna, volver a meter en una maleta como me traje, porque no me traje más, volver a meter mi ropa, lo que más deseo, agarrar a mi familia e irnos a Venezuela a construir un país. Ese país que yo sí logré vivir, que es lo que hablo con los jóvenes. Mira, que no conocimos, muchos jóvenes no. Bueno, que no conocieron, claro, yo tengo 34 años, pero sí me acuerdo de una Venezuela donde podía salir, donde había oportunidades, donde vi el desarrollo y el crecimiento, donde vi cómo se construían edificios, centros comerciales, autopistas y cosas que ahora supermercados llenos de comida. Mira, nosotros tenemos un proyecto que se llama Haciendo Futuro, que estamos trabajando y que salimos a recorrer con un grupo Los Conos. Hemos estado en Los Olivos, en Independencia, en Caraballo, en Comas, en Ventanilla, y lo que hacemos es hablar con ese joven que está ahí, y un joven totalmente, ¿sabes?, como un zombie. O sea, porque cuando llegó aquí, es un país que ve todo, ¿okay?, y que ve que todo funciona, ¿okay?, y que hay oportunidades, y que viene una Venezuela que era totalmente distinta a lo que él pudo conocer y pudo decir. Entonces ese shock pega mucho. Entonces ese joven que se vino de 18 años, que no tiene nadie aquí, que solamente se vino con un par de amigos y se tiraron a aventurarse, ese joven es el que nosotros estamos trabajando y diciéndole que se vaya preparando porque es el momento de regresar. Es el momento de regresar a construir una Venezuela. Pero no te estoy hablando ni de 2 ni de 3 años, estoy hablando que esto puede ser en meses, de que decidamos todos empezar a trabajar, de que decidamos todos empezar a poner nuestro granito de arena. Porque Venezuela, sabes, que me dice mucho, que es un país que se ha puesto viejo. En Venezuela solamente quedan nuestros padres y nuestros abuelos. Y esa generación como tú y como yo, que hemos venido trabajando, se está yendo. Un país donde ya los jóvenes no están, donde los niños están aquí con sus familiares, y los pocos que quedan en Venezuela ya están con trámites y procesos de traerlos. Es ahí donde nosotros hemos venido trabajando y pensando. ¿A quiénes hemos pedido ayuda? Primero a la Iglesia Católica que nos ayude. Luego a muchos psicólogos peruanos en Perú, pero hemos estado hablando con, como te digo, gente de Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, para que nos empecemos a trabajar todos en conjunto, que es lo que está haciendo, y hemos tenido una respuesta importante. Mira, nosotros hemos hecho un estudio con más de 335 jóvenes menores de 25 años, y es impresionante, casi el 75-80% de los jóvenes nos dicen que en el momento que ellos vean una mejora, o que se empiece a abrir el plano laboral, o que se empiece a ver un ápice de cambio, ellos regresan a Venezuela. Ellos están aquí simplemente por la oportunidad de producir algo de dinero para poder mandar a Venezuela. Pero me llena de mucho orgullo porque es ese nacionalismo. O sea, el venezolano está dispuesto a regresar. Y que va a regresar con muchas más ganas. Muchas más ganas y mucho más conocimiento. Conocimiento. O sea, esto que estamos viendo aquí, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con José Luis Lucinchi, que es el que la patilla que estuvo recorriendo. Pero me reuní con él, estuvimos tomándonos una chicha morada, conversando en una plaza. Y él decía que este es un posgrado que estamos haciendo. Este es un posgrado que están haciendo millones de venezolanos porque hemos ido a todo el mundo. Mira, cualquier ciudad del mundo que tú vayas, hay un venezolano. Sí. Y esa cultura nosotros la vamos a copiar para bien. Yo crecí, y yo estoy seguro que tú también creciste, con el chino en la esquina, con el portugués de la panadería, con el colombiano de la peluquería, con el argentino del restaurante, con todos. Y fue un país grande, un país que no existía xenofobia, no existía nada, porque, ¿sabes? Éramos una cultura abierta. Ahora, esa cultura nosotros salimos, la vimos, la vivimos, copiar lo mejor de cada país, llevarlo a Venezuela y empezar a construir una nueva Venezuela con mucho optimismo, una nueva Venezuela con mucha enseñanza y empezar a traer educación. Venezuela necesita mucha educación. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por venir, por hacer todo este análisis político de nuestro país, sobre todo por contarnos toda la labor que haces, porque mucha gente tampoco está informada de lo que se realiza, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que vean resultados y no solamente salir diciendo qué se está haciendo y qué no se está haciendo, o la foto, no, lo importante es hacer. Mira, y quiero que te incorpores a esta lucha, todos tenemos un espacio para trabajar, desde los micrófonos, hay una gran cantidad de periodistas que están aquí y que
sé que tienen la necesidad de incorporarse y empezar a mandar mensajes positivos, porque en el exterior los venezolanos están triunfando. En el exterior los venezolanos están formando y los venezolanos están ya preparando sus maletas, porque estoy seguro que este año vamos a comer hallacas en Venezuela y más de un amigo peruano se va a ir con nosotros y nos va a enseñar a hacer chichamurá y vamos a hacer ceviche y vamos a seguir triunfando, pero en nuestro país. Bueno, que así sea. Muchas gracias, Juan, por venir. Bueno, hasta aquí, ya vamos a una pausa y ya regresamos con más de Venezuela Nota. ANP Radio se renueva para ti. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana, ANP Radio presenta Psicología para el Trabajo, con el auspicio del Colegio de Psicólogos del Perú, bajo la dirección y conducción del psicólogo Iván Terbullino de Burga. La información local, nacional e internacional lo encuentras en Crónica Viva Informa. De lunes a viernes a las 12 del mediodía te mantendremos informado de lo que acontece en todo el Perú. Con un staff de periodistas profesionales y los despachos de nuestros corresponsales, que te informarán minuto a minuto y en exclusiva por ANP Radio. Crónica Viva Informa por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Uno vale por su actitud y por sus valores. No por lo que tiene. Solo vivimos pensando en el dinero. Criticando la política. Con una actitud de sálvese quien pueda. Pero ¿dónde están nuestros valores? Cambiemos las cosas. La crítica destructiva. Hazla constructiva. A la censura. Ponle libertad. A la corrupción. Enséñale la honradez. A la injusticia. Hagamos la justicia. Porque no hay pequeños países. Solo pequeñas actitudes. Ponte las pilas. Infórmate. Participa. Actúa. Piensa. Un sismo no se puede predecir, pero puede ocurrir en cualquier momento. ¿Sabes qué hacer ante un sismo? Practica estos 3 pasos. Primero, prepárate y tenga a la mano una mochila para emergencias. Segundo, ubícate en tu zona segura interna. Tercero, evacúa a una zona segura externa. Recuerda que prevenir es mejor que lamentar. Todos somos defensa civil. La Oficina de Derechos Humanos del Periodista se encarga de preservar las libertades de pensamiento, opinión, expresión y de información del periodista en particular. Investiga las violaciones que atenten contra el ejercicio de la profesión periodística y el acceso de los pueblos a la información mediante la imagen, la palabra, el impreso y otras formas de comunicación masiva. Brinda asistencia jurídica humanitaria a los periodistas, priorizando a quienes ejerzan la profesión en países andinos y latinoamericanos. En caso de atentados contra la libertad de prensa, comunícate al 0811-310. OFIP, Oficina de Derechos Humanos del Periodista, al servicio de los periodistas del Perú. La información local, nacional e internacional lo encuentras en Crónica Viva Informa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde te mantendremos informado de lo que acontece en todo el Perú. Con un staff de periodistas profesionales y los despachos de nuestros corresponsales, que te informarán minuto a minuto y en exclusiva por ANP Radio. Crónica Viva Informa por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Estamos a vuelta en Venezuela en Onda, gracias por seguir en compañía. Estuvimos hablando con Juan Tapia, abogado venezolano y comunicador político, que nos brindó un breve análisis sobre la situación sociopolítica de nuestro país. Además, adelantó un par de actividades de la que él está realizando con el fin de reorganizar a todos los venezolanos que están llegando aquí al Perú. Entonces vamos de inmediato con la agenda venezolana, vamos a ver qué actividades se vienen para los venezolanos, y tenemos el taller Reconciliándome con mis raíces para superar el síndrome del emigrante. Esto se va a estar realizando el día de mañana, domingo 27 de mayo,
Va a ser de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en la Avenida Universitaria con Belaúnde. El lugar es un SPAT Mujeres en Acción y el punto de inicio es el metro de Belaúnde. Pues si usted quiere participar, esto es en el distrito de Comas, tiene un costo de 5 soles, que es un valor significativo, y tiene que inscribirse a través de los números 949, 989 y 773. Y tenemos otra actividad que se llama Migré, ¿ahora qué? Herramientas y técnicas emocionales en el proceso migratorio. Entonces se va a realizar también el día de mañana, pero a las 9 de la mañana en la avenida Arequipa, en la cuadra 45, diagonal a Plaza Vea. Está a 3 cuadras si usted va subiendo desde la avenida Angamos, o a 7 cuadras si usted está desde el óvalo de Miraflores. Esta actividad es de ingreso libre y es organizada por la Unión Venezolana en Perú, ONG. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, y vamos a aprovechar la oportunidad para mandar un saludo muy muy especial a la señora Magali Flores y al señor Simón Salazar. Ellos son fieles oyentes del programa Venezuela en Onda, siempre están muy atentos, comentándonos, mandándonos las sugerencias y sus buenas vibras sobre todo. Les mandamos un abrazo desde la cabina de Venezuela en Onda hasta San Antonio de los Altos, Estado Miranda, en Venezuela. Espero que tengan un excelente y productivo fin de semana. Será hasta el próximo sábado. Agradecemos a Alberto Correa, Serpa en los controles, y a todos ustedes por escucharnos. Chao, chao. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Gracias por escuchar Venezuela en Onda, a través de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 9:56 minutos.